Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 12:43 de la mañana todavía, a punto de llegar a la 1. Los saluda Juan Lanzagorta, como siempre, aquí en el mejor lugar del norte de la ciudad, el Nopalito. Y ante todo, primero, gracias al Poder Superior por este bello día, por este despertar, amanecer, estar y disfrutar la presencia de mi equipo, de Vicky Galindo, de Jonathan Monter, de José Luis, que viene hoy, José Luis Gómez Rubí, que nos acompaña desde Nesa, y de nuestro invitado especial para empezar este día, Café con Juan, mi tocayo Juan Trejo. Bienvenido. Mucho gusto. Bienvenido. Mi tocayo, muy amable, muchas gracias. Me da mucho gusto una vez más estar aquí en el inicio de las transmisiones de este nuevo año. Le damos un saludo afectuoso a todas las gentes que nos hacen el favor de acompañarnos en estas sesiones de Café con Juan. Tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho que decir, pero bueno, en este primer arranque lo que queremos es desearles que tengan un feliz año, que se les cumplan todos sus deseos, que podamos pasar como país este proceso electoral que no tiene parangón en la historia y que nos encontremos llenos de paz, de felicidad y de tranquilidad. Como decía mi tocayo, bienvenidos, yo soy Juan Trejo y soy analista. Muy bien, Juan, pues ya abriste beta con el tema electoral. Yo quiero, pues sí, vamos a hablar que terminaron las precampañas el día de ayer y la semana pasada. Ayer Claudia Sheinbaum, Claudia mejor, me cuesta trabajo. Claudia, Xóchitl y el señor La Mayer. Flash, la Gordis y el ¿Y el qué? y el ¿cómo se llama? El Charal. Y el Charal. Bueno, Juanito es simpático. Bueno. Acuérdense que Eje México es un ejercicio libre, plural, abierto, muy ciudadano. Muy informal. Muy informal. No andamos con poses y queremos ir directo y al grano, hablar de las cosas. Yo le comentaba a Juan antes de iniciar esta transmisión, tuvimos una charla, y le decía a Juan, a mí me preocupa y me ocupa el estado mental de la gente, el estado mental porque se avecina un proceso de competencia ante un escenario, una coyuntura que estamos viviendo, en una situación de riesgo, una situación donde hay conflicto desde el Palacio Nacional, en las mañaneras, hay conflicto a través del crimen organizado, y hay posiciones muy polarizadas que están causando miedo, zozobra en la sociedad. Sí, ¿cómo no? Y esto afecta a la mente a través de las emociones. Y a mí me gustaría, con tu experiencia como analista en el otro tema que también manejas, esta parte de la salud mental. Sí. ¿Cómo está nuestra sociedad, por un lado? ¿Y cómo está la humanidad ante el advenimiento de nuevas tecnologías, nuevas armas, el regreso del COVID, nuevas tecnologías? Es decir, la inteligencia artificial. Exactamente. Vivimos procesos muy profundos. Adelante. Y muy rápido. Adelante, por favor. Para que vean ustedes el servicio que hay aquí. Aquí Melo, como siempre, nos atiende. En el Nopalito. No, Manuelito, hermano de Melo, nos atiende, nos ayuda, nos asiste. Somos una familia, me han adoptado, me han protegido, me han arropado y estoy muy contento, agradecido con Manuel y con su hermano Melo, el capitán, y con Joaquín, y con todo el equipo, ¿no? Con Mayrita, con Héctor Loyo. Pero regreso a esta parte de que me gustaría que iniciáramos esta beta electoral a la que sí nos vamos a referir. ¿Cómo sientes, cómo no sientes, cómo percibes de tu perspectiva humanista y psicológica la salud mental del pueblo? Yo te diría que es una pregunta muy interesante, pero también nos lleva a conclusiones que son muy, muy preocupantes, sobre todo por el impacto que tuvo en la sociedad mexicana la pandemia. La pandemia está empezando apenas a crear sus efectos y eso lo vemos
con los adolescentes, en los matrimonios, en la gente de la tercera edad, que ha visto deteriorada su salud mental, sobre todo por el encierro. Es impresionante cómo ahora se han disparado los indicadores de suicidio infantil, de suicidio adolescente, las altas incidencias que tenemos de angustia, ansiedad y depresión, que se generan por varias vías. Una, por lo que está viviendo. ¿Dijiste angustia? Ansiedad y depresión. Angustia. ¿Qué es la angustia? La angustia es un estado en donde no sabes por qué te sientes excitado. Estás inquieto, estás descontrolado, no puedes tener un pensamiento claro, no puedes fijar metas. Hay veces que te da por llorar, e inclusive hay veces que la angustia se ve acompañada de cuadros de llanto incontrolable. La angustia. Y hablabas luego de la ansiedad. La ansiedad es una expectativa que se genera, dicen los especialistas, que es por el exceso de futuro. El exceso de futuro. Generar Ajá. mil expectativas que no se cumplen. Exceso de futuro. Así es. Ajá. Generar las expectativas, miles, en nuestra mente. Va a pasar esto, voy a hacer lo otro. ¿Qué va a suceder? ¿No? Y al final de cuentas, ajá, el hecho de generar estos pensamientos crea una ansiedad. Ajá. Y en el caso de la depresión, lo que te pesa es el exceso de pasado. El exceso de pasado. O sea, ¿hay depresión porque estamos anclados al ayer? Estamos anclados al ayer en los casos que no has resuelto. Todos tenemos un pasado, pero hay gente que guarda lo que no ha querido resolver, lo que no ha querido definir, en donde ahorita le bajas el sonido para no. Pero esto es muy importante porque he tenido experiencia, tú lo sabes. Capacito gente. Si quieres ponerlo en silencio, por favor, tocayo. A ver, tantito. Sí, le bajamos. Bueno, nomás para en silencio. Aprovecho para saludar a los amigos del Estado de México, a los amigos de Cuautitlán Izcalli, que sé que me están escuchando. Les mando un saludo a todo mi equipo, a mi grupo. Nos vemos mañana en clase. Escuchen a Juan, porque es un hombre avesado en la esencia del ser, en el pensamiento, en las emociones, en el sentir y en el hacer del día a día, pero sobre todo en la salud. Yo lo que les sugiero es que vean Café con Juan, lo vamos a tratar de hacer periódicamente para atender sus peticiones. Así es. Y para comentar los grandes temas generales. Hemos empezado por este tema apasionante que es el tema de la salud mental, porque nos lo encontramos cada día. Nos lo encontramos cuando te subes al metro y ves gente triste, deprimida, su mirada, otras caras angustiadas, algunas otras cosas desconcertadas porque no saben qué está pasando y no pueden definirse, tener una posición en la vida, ¿no? Entonces, lamentablemente no saben tener una posición, no saben posicionarse en la realidad. Esa parte me interesa mucho y lo quiero destacar porque nuestra mente crea distintas realidades. Cada ser, cada hombre, cada ser humano crea una distinta realidad de acuerdo a sus creencias, educación, circunstancia y medio ambiente. El cómo crecí, cómo me educaron, de herencia, el factor genético, el factor genético, etcétera. Y entonces es importante destacar que creamos yo no digo una realidad artificial, pero lo que entra a nuestra cabeza es lo que aquí construimos como la percepción de la realidad. Así es. ¿Esto es correcto? Así es. ¿Esto es correcto? Para ser más sencillo, yo diría que hay que tomar una frase coloquial del pueblo de México que dice, cada cabeza es un mundo. Muy bien. ¿No? Y eso te lleva a pensar que, bueno, ciertamente somos iguales, somos semejantes, pero somos diferentes, porque podemos pensar cada quien lo que considere y según le haya ido en la vida, ¿no? No es lo mismo haber nacido en el campo que haber nacido en la ciudad,
No es lo mismo haber nacido en la montaña que haber nacido en el mar o a orilla del mar, ¿no? La gente se comporta de manera diferente. O en una zona cafetalera, o en una zona donde hay cocos, ¿no? O limones. Claro, ¿no? claro. La gente se adapta y arma su realidad en función de todos los perceptibles que tiene. Perceptiles. Perceptibles son ¿Perceptibles o perceptibles? perceptiles. Perceptiles. Los Así. perceptibles es Ajá. la suma de todas tus percepciones, conscientes o inconscientes. ¿Cómo serían esos perceptiles conscientes? Los conscientes. perceptibles conscientes, uno de ellos que es uno de los más indicados, es dónde estoy, cómo estoy, con quién estoy. Acuérdense que durante mucho tiempo nos enseñaron que había 5 sentidos Así y es. se ha venido descubriendo que hay más. ¿Hay más? O sea, Dilos. es la visión, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero ahora hay otros 2 sentidos, que es el sentido kinestésico y el sentido sinestésico. Dicho de una manera sencilla, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y cómo estoy? ¿Y cómo estoy? Es decir, estoy sentado, estoy con la pierna cruzada, estoy moviendo mi pie. Y ese dato es importante, porque nuestro cerebro, en base a estos perceptibles, construye una realidad que es en la que te vives, te guste o no te guste. Claro. Pero así es. Así es. Todo mundo funciona con ese esquema. Con ese esquema. ¿Y cómo avisoras la circunstancia de la competencia en materia electoral, en el tema electoral ya, que es la lucha del poder, la lucha de los grupos? ¿Qué efecto trae al pueblo, a la sociedad, a la gente? Es muy interesante la pregunta y te voy a decir. El discurso de la corcholata, de la maestra Sheinbaum, sí, es un discurso repetitivo del discurso del presidente. Sí, sí. Hay una continuidad en el discurso, hay una continuidad en el supuesto real amor al pueblo, al acercamiento. No hay ninguna propuesta nueva. Esperemos que a partir de la campaña formal que se inicia a partir de marzo, el 1 de marzo, podamos escuchar nuevos planteamientos. En el caso de Xochitl, eso está peor, porque sus asesores le han dicho que tiene que hablarle a la gente, que decirle que es igual que ellos, que siente como ellos, que vive como ellos. Y se han estado metiendo al manejo de la emoción. De las emociones. Yo siento lo que tú sientes. Ajá. Yo te comprendo. Y como yo te comprendo, vota por mí y yo quiero ser la presidenta porque yo te represento. Sí. Te represento porque siento lo mismo que tú. Yo lo viví, yo lo padecí, así crecí como tú. Sí. Mi papá me pegó, mi papá era alcohólico. Lo ha mencionado Xochitl. Logré salirme de ese grupo, de ese contexto en el que yo vivía y creé una nueva condición de vida. Llegué a Iztapalapa, me puse a trabajar, a estudiar y me desarrollé y he tenido éxito y desarrollo. He avanzado, pero conozco el dolor que tú vives. Era muy difícil transitar, ¿no? Entonces, pero es un mensaje que no llega, aunque sea un mensaje que porque es muy interesante lo que están haciendo en el caso de Xochitl. Las partes presupuestales de los partidos que la apoyan se están aplicando en su política de comunicación. Sí. Entonces, te encuentras un mensaje repetitivo con 3 fuentes financieras, ¿no? Sí. La del PRI, la del PAN y Ajá. la del PRD, que está saturando a la población. Es decir, no hay uno solo, sino hay 3 diferentes, ¿no? Ajá. Y eso es muy importante. Sí, adelante. La otra es que en el caso de Xochitl le pesa y va a distorsionar su campaña la relación con los partidos Le por pesa. los pecados del partido. De los me partidos. refiero a Coahuila concretamente, que descobija todo un esquema de complicidad. Por otro lado, Pero además que yo quiero añadir algo. Esos son pactos, esos pactos que lo de Coahuila que se supo, son acuerdos que se hacen bajo la mesa. y no se ponen por escrito, No se ponen por y no escrito, se firman. y no se firman. Eso en Es el de pasado caballero, era en el era pasado. de caballeros políticos.
de caballeros Hay políticos. que preguntarle a Manlio, ¿no? Ahora que quiere ser candidato. Bueno, Manlio ya va al Senado. No, por eso. ¿Quiere ser candidato? Sí. Va a ser candidato. Sería interesante, digo, ahorita regresamos con Manlio, pero me gusta esto porque dices, los tres partidos políticos están aplicando sus recursos de prerrogativas a los medios de comunicación para dar el mismo mensaje, pero no hay un qué vas a hacer, No hay una coherencia. no hay una coherencia. O sea, ¿en qué coincides con el PAN? ¿En qué coincides con el PRI? ¿En qué coincides con el PRD? Pero además tampoco hay propuesta, ¿no? Pero vamos al otro. Vamos al otro. Al otro. Al Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano que aparece en la contienda política, si es que existe, entre comillas, contienda política, y dice, nosotros somos los diferentes, nosotros somos los jóvenes, nosotros vamos a cambiar el mundo, sobre todo con el antecedente de las triquiñuelas de la vieja clase política que se aplicó en Nuevo León para poder detener a Samuel. Bueno, jurídicamente... ¿Era correcto? Era correcto. Sí, ¿no? Jurídicamente el Congreso tenía que designar al gobernador sustituto. Lo que pasa es que históricamente la tradición y el acuerdo político, el no escrito era que siga alguien de tu misma línea política. Pero ¿por qué me vas a poner un priista, un panista? Porque yo gané la elección, sí, pero el Congreso te ordena jurídicamente. Que es un caso muy interesante que no existía en la historia de este país. Que alguien anunciara su candidatura, pidiera permiso y la autorizaran y se regresara, ¿no? Porque además, de acuerdo a las tendencias, causó furor lo fósforo. Bueno, sí, claro. Fósforo, la juventud. Y este es otro tema, y otro tema que es muy interesante. Movimiento Ciudadano, por lo que pinta, se va a enfocar a los jóvenes. Los jóvenes son mayoría, son la mitad del padrón electoral. Los partidos PAN, PRI y PRD están más enfocados a mantener sus posiciones y a recuperar sus canonjías. Y, en el caso de Morena, a mantenerse en el poder, claro, a la continuidad. Y cada quien cree que está en lo suyo y que lo hace bien. Hay muchos intereses en juego, hay muchos recursos que se están aplicando y que se van a aplicar, y habría que ver también cómo se están posicionando los gobernadores. Y que ese es otro tema que vamos a señalar en otra... En el siguiente pero lo vamos a mencionar al final. Pero ahorita me gusta esto que acabas de decir. ¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano con ese sector grande que representa el voto? Si votan todos los jóvenes, pues le va a ir muy bien a Movimiento le puede dar un vuelco, ¿no? Le puede dar un vuelco, ¿no? Hay que recordar que Movimiento Ciudadano tiene 2 o 3 posiciones muy relevantes. Una de ellas es el gobierno del estado de Jalisco, que es uno de los estados más industrializados del país. Pero también el otro es Nuevo León. Nuevo León es lo mismo. Pero además de eso, tiene al hijo de Colosio, que es el presidente municipal de Monterrey. Claro. Una plaza políticamente significativa, no solo en Nuevo León, sino a nivel nacional. Pero además, como comentario adicional, yo te diría que resulta que Samuel ha despasado al dirigente tradicional de Movimiento Ciudadano y ahora él es el que decide. Él destapa al candidato, él se desiste de su participación y él propone a su mujer, que es otro esquema que habría que analizar, porque hay que recordar que Samuel gana la elección para gobernador por su mujer. Bueno, las mujeres son el punch. Por eso. Que es la otra, ¿no? Es decir... Y que también tienen un papel importante, por supuesto, en el padrón electoral. Es mayoría. La mujer... 51%. 51%. Entonces, quien logre penetrar, influir, animar, motivar a la mujer, puede ganar. Y quien logre hacer clic con el joven puede crear también una sorpresa. Y curiosamente, el PAN, el PRI y el PRD, con su candidata, le hablan a la clase política, le hablan al viejo político, al viejo sistema, para continuar y mantenerlo. ¿En qué? ¿Cómo en esa parte, Juan? ¿Cómo?
No hay cambio, no hay propuesta. Queremos regresar a lo que teníamos, a las canonjías, a las gobernaturas, a los espacios, a negociar la realidad de una manera diferente, como la hacíamos nosotros. Sí. El mensaje muy claro del presidente del partido del PRI dice, nosotros sabemos gobernar, ¿no? Y tú dices, pues qué descaro, ¿no? O sea, no nos vamos a meter en eso. Pero sabes gobernar como Veracruz, ¿dónde? como Chihuahua, como tantos estados donde los exgobernadores están en la cárcel o andan de fuga, ¿no? O están relacionados con el narco. Igual, ¿no? ¿no? Entonces, es muy interesante esta postura. Y también en el caso de Acción Nacional, ¿no? Es decir, queremos que se imponga el respeto a la familia, que no se toque la democracia. Y ese es otro tema también a propósito de la marcha. A la marcha. De la marcha. Toca algo de la marcha. Lo que quiero decir de la marcha es que, bueno, están intentando ganar las calles con este sector de una clase social que protesta. Pero hay una corriente de opinión por debajo del agua que dice que quieren bajar a Xochitl para meter a este orador oficial único y de lujo, dijeron textualmente, del evento. En los caños, Sí. en los caños donde Ahí se oye todo. Que hay la idea de querer Lorenzo Córdoba, Vejano, ¿no? Algo así. Lorenzo Córdoba. Todo el mundo lo ubica muy bien porque siempre se declaró apartidista y resultó una blanca palomita panista, ¿no? Y es el orador único en un espacio en donde no se puede hacer campañas políticas, porque ya se acabó la precampaña y no ha iniciado la campaña. Bueno, pero es una expresión. A ver, no puedo decir que sea política porque todos los seres humanos somos políticos. El animal humano es político. En un proceso del que estamos viviendo, sí, que salgan a la calle y hable este personaje que siempre ha estado en contra del sistema, es un acto político. Por supuesto que es un acto político, pero además a lo que voy es de que, ¿cómo te diré? La sociedad puede expresarse libremente. Los grupos... Este esquema... Me refiero a que lleve ese tinte. La marcha es una expresión blanca, ciudadana. Así, bueno, entre comillas. Nosotros sabemos que hay dados cargados, ¿no? Por supuesto. No se mueve nada sin la voluntad del Señor. Así es. Pero bueno, lo que quiero señalar también es que es muy interesante cómo hay fenómenos que se han repetido en otras partes de América Latina y se están probando aquí. Y esto tiene su origen en las políticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que son los que financian a Claudio X González. Así es. ¿no? Y estamos hablando de millones de dólares, sí, que además se tiene que gastar en crear organizaciones, ONGs, sociedades civiles y cosas por el estilo, pues para hacer ruido, ¿no? Cuando el presidente preguntó al presidente de los Estados Unidos pues, de qué se trataba todo esto, la respuesta fue, tenemos que apoyar la democracia, lo cual quiere decir que en nuestro país la democracia merece todavía un crecimiento, merece una calificación y se debe estimular con elementos externos, según Claudio X González. ¿Qué elementos externos? Esta idea de tener el control del país, de mantenerlo dentro del capitalismo, del neoliberalismo, con esa tendencia. Es un tema muy interesante. Bueno, es profundo porque el mundo va para allá. Profundo. El mundo va para allá. Milei acaba de decir otra cosa en DOP. Ajá. ¿Qué dijo? El socialismo genera pobreza. Y el dueño de Tesla aplaudió. Y le dieron un gran aplauso. Saludo a nuestros hermanos argentinos que están sufriendo con este gravísimo error de haber escogido a Milei como redentor de la sociedad. Ajá, ok. Y eso sería también otro tema, sin saber que estos elementos, por ejemplo, el INE no se toca, la democracia no se toca, ya se probó en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Argentina y en Chile. ¿Qué quiere decir? Que son el mismo origen, la misma fuente.
Sí, claro. Lo que pasó en Bolivia con el presidente electo que había ganado y la OEA descalifica la elección. Lo que sucedió en Guatemala, donde una fiscal quiere destruir el proceso electoral. Y como decía algún analista, bueno, esos son los escenarios posibles de lo que podemos vivir en nuestro país. Vamos a finalizar ya con una pregunta. ¿El advenimiento de qué? ¿Qué ves en tu perspectiva en ese trabajo que has desarrollado de análisis político y que has conjugado ahora con esta parte de la mente, de las de la vida emocional? Claro, ¿qué le depara al país? Ahí va a haber un momento de tensión, de confusión. Porque hay miedo. Te voy a decir, hay un dato que es muy interesante. Hay incertidumbre. Sí. Hay 4 o 5 voceros que se han detectado y han sido denunciados públicamente, que se han dedicado persistentemente, y ese es otro error de la oposición, querer tratar de demostrar que el malo de la película es el presidente, no el Estado, no el sistema, no el partido. El presidente es el malo. No. Se cae un coco de la palmera por culpa del presidente. Okay, ajá, ya tenemos esos ejemplos, pero ¿a dónde ves? ¿A dónde vamos? A una situación de crisis, de tensión, porque los medios, sobre todo los más fuertes, están jugando en contra para poner su modelo. Y el presidente y toda su estructura está trabajando para tener una continuidad. Y además de eso, los medios, sobre todo las redes sociales y la televisión, están abonando a crear esta imagen de que el país se está incendiando, de que vivimos en la inseguridad están fomentando el miedo. Están fomentando el miedo. ¿Qué papel le toca a la sociedad, al ciudadano? Ser muy prudente. Prudente. Valorar adecuadamente con medios adecuados también. ¿Cuáles serían estos medios? Pues los medios oficiales, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo algo que fue muy, muy grave, que 5 periodistas pagados, inducidos, en un momento histórico que se dio, hubiesen declarado que el presidente ya se había muerto. Bueno, eso fue, pero hablo ahorita como decías, del aquí y ahora. Hay que ser escéptico acerca de lo que se maneja en los medios, escéptico acerca de lo que manejen las redes sociales. Las redes sociales hicieron tufar a Samuel, pero también funcionan para el control, también funcionan para el desconcierto, también funcionan para la confusión, también funcionan y pretenden cambiar tu pensamiento positivo y volverlo negativo. Es decir, el país está mal, el Estado está mal, el presidente está mal. Tenemos que buscar algo. ¿Y qué papel le toca al vecino, al ciudadano, estar muy atento, a la afanadora, al chofer, al taxista? Estar muy atento a la realidad nacional. Se vienen turbulencias. Se viene a prueba el sistema democrático de nuestro país. Muy bien. Se pone a prueba el sistema electoral de nuestro país. Hay que votar. Se pone a prueba el sistema de partidos. Que ese es otro cantar. Que ya... Se pone a prueba la vigencia de la Constitución y de los 3 poderes. Entonces, es una crisis general que vamos a tener que pasar, evitando la violencia, la angustia, la ansiedad y la depresión, sin miedo. Qué difícil este tema, porque galopa muy fuerte e influye en la mente de todo mundo, y más lo de las redes, yo lo veo, ¿no? Oye, ¿cómo tú publicas eso? El otro día... No, aparece un personaje y te empieza a decir, te voy a decir lo que no sabes, y esta es la verdad. Resulta que el presidente ya se murió, pero... Muy bien. Pues vamos a despedirnos, le vamos a dar gracias a Juan Trejo. Hombre, gracias a ustedes. Vamos a hacer café con Juan los viernes, ¿tú puedes? ¿Los viernes? Podría ser los viernes. Vamos a ver. Aunque lo ideal sería que fuesen los lunes para poder agarrar la semana completa, ¿no? Y poder darle a nuestros amigos una visión de cómo pueden posicionarse en la realidad, pues con tus comentarios y con los mismos. Oye,
Yo, con toda humildad. No puedes darlo. No, sí puedo. Me refiero que al que está más en ese tema, pues eres tú. No, por eso, pero Abrevemos. si quieren el lunes, si quieren el viernes, el viernes. Los lunes, vamos Una hora, café con Juan y Juan. y ya, tan. Vamos a programarnos para los lunes tempranito y vamos a ver si 10 de la madrugada es una buena hora. conseguimos patrocinadores que nos ayuden a ir a sus municipios, a sus alcaldías, A sus estados, vamos. al café, para también Cursos, pláticas, conferencias, talleres, lo que ustedes- confesiones, los que ustedes quieran. inmolaciones y Bueno, Juan, nos mi despedimos. querido tocayo, qué gusto saludarte. Bienvenido a este 2024. Saludos a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos y un abrazo afectuoso. Hasta la vista, nos vemos, regresamos porque tenemos más invitados. Vamos un corte, viene otro grupo, ya está aquí Erika Calvillo con otros invitados y tenemos también a José Luis Gómez Rubí que viene de NESA también a comentar otros temas de carácter de sociedad civil. No se vayan, seguimos.